Grabando, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales a todos, coWebers, quienes se juntan en esta entrevista con la primera entrevista con la cofundadora de la Alianza por Antofagasta, Esther Crudó Vitrán, con quien vamos a conversar algunos minutitos. Esther, te agradecemos muchísimo, muchísimo el tiempo. Sabemos que estás muy ocupada, pero muchas gracias por darnos este tiempo. Pues. Gracias, Gonzalo. No, feliz de colaborar con ustedes, especialmente por ser un medio de emprendedores, así que nada, aquí estoy para ustedes. Perfecto, Esther. Leyendo un poquito sobre la alianza, bueno, sabemos que tienes mucha presencia en los medios de comunicación, con editoriales muy interesantes en el Mercurio de Antofagasta principalmente, y de ahí quiero hacerte una pregunta que es primero introductoria con respecto a la función y el objetivo por el cual se crea la Alianza por Antofagasta. Uno de sus objetivos es, por supuesto, con estos dos brazos armados, que es el emprendimiento y la innovación, fomentar, potenciar la diversidad económica de la región de Antofagasta o de Antofagasta. ¿Qué significa la diversidad económica? Claro, bueno, a ver, nosotros estamos desde el 2015, desde agosto del 2015, pensando en este espacio al cual, ¿no es cierto?, le llamamos Alianza Antofagasta. Correcto. Y es un espacio que tiene por objetivo generar lo que se llama capital social. ¿Qué es lo que es el capital social? Es estar, ¿no es cierto?, concadenar distintos esfuerzos y voluntades hacia nortes comunes o hacia nortes que nos potencien como región, ¿ya? Okay. En ese espacio público-privado de fomentar, como te digo, este capital social, tiene mucha importancia la forma en cómo hacemos las cosas, ¿ya? Y la forma de hacer las cosas de manera colaborativa, ¿ya? Okay. Y creemos, ¿no es cierto?, que la innovación social, el emprendimiento social es una vía interesante de abordar para, no sé, tiene que ver mucho con la pregunta que tú hacías, la diversificación económica de nuestra región, ¿ya? Perfecto. Y que hoy, con la pandemia, nos interpela de manera, de frente, súper cercana, porque hoy día la innovación, ¿no es cierto?, está llamada a resolver problemas muy urgentes. O sea, estoy hablando de respiradores mecánicos, ¿no es cierto? Con agrado leo hoy día en el Mercurio de Antofagasta que una empresa antofagastina, emprendedores de Antofagasta, en conjunto, ¿no es cierto?, con casas de estudio de nuestra región, ya tienen un prototipo, ¿ya?, de un ventilador mecánico, lo cual me llena de mucha satisfacción porque en el fondo es a esa diversificación en la que tendríamos que apuntar permanentemente como región. Bueno, pero volviendo a la alianza, un poco es eso, generar espacios para potenciar el capital social. ¿Qué es lo que es el capital social? ¿No es cierto? Las relaciones que existen entre los distintos actores de la economía y de la sociedad antofagastina, para que esas relaciones obviamente se fortalezcan y caminemos juntos en dos polos, en dos líneas de acción, ¿no es cierto? Como son la cultura pro innovación y el orgullo por Antofagasta, que esos son dos pilares estratégicos. Ok, hay un tema ahí súper importante que es el tema de la identidad del antofagastino. Tal vez podemos decir que Antofagasta, porque lo decía una emprendedora una vez en un focus group, que ella es de Viña Marina, ¿ya? Decía que no entendía esta obsesión, tal vez un poco del antofagastino por buscar su identidad. En otras palabras, decía que nunca había visto en otra ciudad tanta pregunta, tanto rollo con saber la identidad de Antofagasta. ¿Representa un problema para el desarrollo, para el mirar al futuro, una ciudad tal vez con una identidad no tan definida tal vez como puede ser Antofagasta, ¿no? Si me preguntas a mí en lo personal, yo creo que Antofagasta tiene una identidad bastante clara, ¿sí? Para mí
Antofagasta es tierra de emprendedores, absolutamente, es una tierra de resiliencia. No sé qué diga el Focus o qué diga la gente. Sí, pero eran muchas opiniones las que teníamos ahí. Pero en mi opinión personal, Antofagasta sin duda tiene dos elementos centrales que la cruzan en toda su historia. Uno, es una tierra de oportunidades, o sea, es una tierra generosa, ¿no es cierto? No solamente en lo minero, sino que también en otras bondades como la energía, ¿no es cierto?, solar. Sí, de todas maneras. Como la astronomía, claro. Como o sea, es una tierra generosa en oportunidades. Para mí es absolutamente la tierra de las oportunidades. Y la otro efecto o factor que la cruza preponderantemente es la resiliencia y el ganarle a la vida de cada uno de sus habitantes. Cada uno de sus habitantes tiene históricamente una impronta que emociona, fíjate. ¿Por qué? Porque es en una tierra tan adversa, en un espacio tan inhóspito muchas veces como es el desierto, ya para muchos puede ser muy inhóspito, el antofagastino, y hablo de la región en general, ¿no es cierto?, ha sabido ganarle a esa adversidad. Sí. Y hablo de la pampa salitrera, hablo el Pampino absolutamente es un ejemplo de resiliencia, es un ejemplo de superar esas sequedades del desierto, ¿no es cierto?, que hablaba Sabela, y tiende, ¿no es cierto?, a sacar lo mejor de sí. Hablo de Chuquicamata, hablo del interior, hablo del Chango. Entonces, si tú miras nuestra historia y miras a nuestros personajes de la historia que construye, es un ser resiliente, un ser que sabe ganar a lo que se enfrenta. Y eso es muy propio de Antofagasta, muy propio de su identidad, la resiliencia, el saber afrontar las dificultades. No es una tierra fácil y se sobrepone a esa dificultad. Y eso es una identidad. Ahora, ¿cuál es la necesidad, ¿no es cierto?, de estar orgulloso de ello? Tiene que ver un poco porque hoy día en este mundo global la atracción y la retención de talento, ¿no es cierto?, es central, ¿ya? No solamente la formación de talento nos importa, sino que nos importa también atraer y retener talento. Ahora, este mundo global del que estoy hablando, un poco hoy día está cuestionado con la pandemia. Sí. Ya acabo de escuchar a Macron, al presidente, ¿no es cierto?, francés, que acaba de extender la cuarentena en Francia hasta el 11 de mayo. Sí. Ya estamos, ¿no es cierto?, ellos ya llevaban su tiempo de cuarentena y él acaba de extender hasta el 11 de mayo, e incluso está planteando cerrar las fronteras de la Comunidad Económica Europea, ¿ya?, cerradas al exterior. Y ese hecho significaría, no sé, hay muchas lecturas a partir de eso, pero va a tener muchas repercusiones. Entonces, este mundo global del que estábamos hablando hace un ratito atrás, ¿no es cierto?, de que atracción y retención de talento, hoy día tenemos que volver a mirar y volver a repensar cómo va a ser el mundo, si va a ser así tan global o las fronteras van a empezar a cerrarse y que se cierre la Comunidad Económica Europea, ¿no es cierto?, en la frontera hacia el resto de los países es significativo. Correcto. Pero hoy día todo por verse. Esther, parte importante también del quehacer de la alianza, sí o no, fomentar el tema de la educación. Hace un par de meses, ¿no?, un mes y medio atrás, si no me equivoco, estuvo Richard Elmore, que es una eminencia de la educación STEM, que es súper interesante. Yo recién estuve metiéndome un poco en todo eso, y tú planteabas también en un editorial del Mercurio que ya, por ejemplo, contar con una conexión a Internet, contar con espacios tranquilos para poder estudiar,
ya no son tanto tal vez anhelos, ¿no?, ideales, sino que son auténticas necesidades para enfrentar una educación, asumir una educación con herramientas súper claras. Cuéntanos un poquito cuál es la visión de la Alianza con respecto a la educación chilena, más o menos, que se está viviendo por estos días. Ok, nosotros desde hace, ¿no es cierto?, 3 años atrás, 4 años atrás más o menos, empezamos a desarrollar un encuentro que le llamamos, ¿no es cierto?, encuentros Educación para Innovar. Correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el pilar el segundo pilar estratégico de la Alianza tiene que ver con potenciar y generar talento innovador. Bien. ¿Ya? Formar talento innovador. ¿Ya? Entonces, en esa formación de talento innovador nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que en la educación hay varias brechas y quisimos aportar en ese ámbito. Y es en ese ámbito donde viene en enero, ¿no es cierto?, del 2020, viene Richard Elmore a dar una charla. Ese es un hito interesante de la Alianza Antofagasta en alianza particularmente con Fundación Minería Escondida. Correcto. Con la Embajada de Estados Unidos, ¿ya?, donde quisimos traer a este experto en educación en un año muy complejo, como fue el año, ¿no es cierto?, del estallido social, donde los chicos prácticamente tuvieron clases parcialmente, donde los profesores también, ¿no es cierto?, no estuvieron al pie del cañón, porque tenían, ¿no es cierto?, los colegios tomados, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces, era un año súper complejo para la educación. Nosotros igual dijimos, no, vamos a traer igual a Richard Elmore, nos jugamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la educación es uno de nuestros desafíos como país. Ya voy a la pandemia, cómo nos afecta, ¿ya? Y fue un acierto el día, en enero, el día que los profesores están de vacaciones, donde, ¿no es cierto?, ya no hay actividades escolares, después de un año, ¿no es cierto?, intenso con el estallido social, ¿no es cierto?, y cómo afecta directamente a las escuelas, a los liceos, el estallido social y a los mismos docentes. Lleno total. Lleno total. Yo estuve ahí, lo vi. Claro. Exacto. Y total, no de personas bien intencionadas que quieran ir. Lleno total de directores de escuelas, de docentes de colegios. Administradores, ¿no es también? Cierto? Administradores de colegios, ya, sonadores de colegios. Entonces, ¿qué ves tú ahí? Colegios públicos y colegios privados, porque tú podrías decir, no, eran colegios privados. No. Habían, ¿no es cierto?, profesoras y directoras de colegios públicos. Entonces, ¿qué te demostró ese día? Que hay una necesidad real de sentarse a conversar respecto de la educación. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Eso post-estallido, ¿no es cierto? O durante el estallido. Durante el estallido. Pero ahora viene la pandemia. Estamos en tiempo de pandemia y en tiempo de cuarentena, ¿no es cierto?, de estar cada uno en su casa, cuidando, ¿no es cierto?, de la propagación del virus, y me parece que eso es lo que hay que hacer, y hay que llamar e insistir a la gente, ¿no es cierto?, que esté en su casa, obviamente. ¿Y qué ves? Ves que la brecha, ¿no es cierto?, que se anticipaba, que era por todo el mundo conocida, la brecha de educación que teníamos, se hace más evidente aún cuando tienes que digitalizar la educación o llevarla al mundo virtual, ¿no es cierto?, como es esta entrevista que tú y yo estamos teniendo, cada uno súper tranquilo desde su casa, ¿no es cierto?, ya, tú con tu computador o con un iPad. Mi conexión a internet. Mi conexión a internet, etc. Pero esa no es la realidad de todo Chile, no es la realidad de gente en los campamentos, en La Bonilla, por ejemplo. Mi pregunta, y a eso apuntaba la columna, ya que tú bien mencionas, o sea, no significa que tengamos que, la pandemia no significa que tengamos que hacer que toda la educación sea virtual, por ningún motivo, ¿ya?
la relación cara a cara es fundamental en la enseñanza, en el aprendizaje, fundamental, ¿ya? Pero, ¿qué te demuestra la pandemia? Que en momentos como este hay cosas que tú puedes virtualizar, que puedes llevarla a lo virtual, ¿no es cierto? Y que en algunos casos funciona fantástico, pero ¿qué ocurre en los casos donde no hay conexión a internet, donde los papás tienen un solo computador para toda la familia, donde hay profesores que tienen un solo computador en su casa? Ellos también tienen problemas de conexión a internet. Entonces, ambos, ¿no es cierto?, escenarios, ambas realidades, ¿no es cierto?, son hoy día temas que tenemos que abordar como país. Ok, Esther, ¿cómo crees tú que asumimos como Estado esta visión que promete ser muy, muy transformadora, muy beneficiosa? ¿El Estado chileno está asumiendo estos temas a nivel local, claro, a nivel nacional? ¿Cómo va un poco la cosa ahí? Sí, lo que nos pasa un poquito que es como cuando vivimos en un mundo obviamente de libertades, nuestro sistema económico es libre mercado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos libertades en la toma de decisiones, pero cuando pasan estas cosas uno vuelve y mira hacia el Estado, ¿no? Sí. Y pregunta qué ocurre con el Estado. Claro. Un poco lo que pasó el fin de semana, cuando ves a la gente que va a comprar pescado a la caleta y tú dices, pero ¿cómo es posible, no es cierto?, si hay que quedarse en la casa, y uno viene y se pregunta, ¿y qué hace el Estado ahí? ¿Por qué el Estado no determinó que se cerrara la caleta? Claro. Que podría ser una... Pero por otro lado, tú dices, bueno, pero si las libertades individuales hay que respetarlas también, ¿o no? Claro, y la gente... Claro. Y se apela un poco al buen juicio o el sano juicio de cada uno. Correcto. O sea, cada debería ser capaz de autolimitarse, de autorrestringirse. No es así siempre. Entonces, es interesante cómo pedimos libertades por un lado, pero después miramos al Estado cuando... Pero bueno, esa es una pregunta que hay que hacerse. O sea, a ver, lo que tú acabas de decir es fundamental y es una muy buena pregunta. ¿Es el minuto de necesitamos más Estado? Esa es una pregunta relevante hoy día. Hoy día esa pregunta es la que, bueno, algunos filósofos, sociólogos están haciendo. ¿O necesitamos un Estado más fuerte? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú en base a tu experiencia? A ver, llevándonos de nuevo al tema de educación, ¿eh? Que es donde estaba la columna, ¿no? Yo creo que en el caso de la educación, a ver, es complejo que no tengamos igualdad de oportunidades y de recursos para que chicos puedan acceder a buena educación. Correcto. ¿Y por qué es complejo? Porque la movilidad social históricamente se ha dado por la educación, ¿ya? La movilidad social que nosotros vemos en Antofagasta. Antofagasta es una tierra de oportunidades, como dije, ¿no es cierto? Pero esas oportunidades han sido para mucha gente, ¿ah? Es bastante democrática Antofagasta en ese sentido, y eso es lo bonito y lo bueno, ¿ya? Entonces, pero esa movilidad social se da en la medida que uno estudie, que vaya al colegio, que después vaya a la universidad, ¿no es cierto? Y etcétera, etcétera. Si hoy día, ¿no es cierto?, los chicos no pueden acceder a eso, es complejo. Es súper complejo porque la brecha, o sea, no solamente vamos a tener, la pandemia no solamente va a tener un efecto en el empleo, no solamente va a tener un efecto en la economía, no solamente va a tener un efecto en salud, en un tema, ¿no es cierto?, sanitario, que es lo que ponía yo en la columna, sino que va a tener un efecto social. Y eso, y es un efecto social grave en la educación. Entonces, ¿ahí qué veo? Yo veo una posibilidad, y una posibilidad inmediata, ¿no es cierto?, es que tú eres muy chiquitito, pero antiguamente, cuando yo era chica, la tele cumplía un rol fundamental en educación, fíjate, la televisión.
los canales de televisión transmitían desde, no sé, el ping-pong, que a lo mejor lo vi. Correcto, sí, yo tengo 40 años, así que me acuerdo. Fui criado con televisión también. Exactamente. Teleduc, me acuerdo de Canal 13 que tenía Teleduc en las mañanas, y eran temas de técnicos, enseñaban cosas técnicas y todo. Sí, había un rol súper importante ahí. El rol, entonces ahí habría que apelar, ¿no es cierto?, al Consejo de Televisión y decir, oye, en este momento hay muchos programas, hay material, no hay que inventarlo, el material está, ¿no es cierto? Entonces, cosa de organizarse, obviamente, en conjunto con la corporación, con la Cormodeso, con los colegios, con la FIDE, ¿no es cierto? En nuestro caso, en Antofagasta estoy hablando con la Seremía de Educación, con Antofagasta Televisión, con Telenorte, ¿ya? Estoy haciendo publicidad gratis, pero... Dale nomás, dale. Entonces, es cosa de sentar, armar una mesa, conversar y decir cuándo podemos empezar a pasar estos contenidos vía televisión. La tele está en todas partes, hay televisores en todas las casas, en todas las poblaciones que uno visite. Si uno va, ¿no es cierto?, a los campamentos, en campamentos hay televisión, no así internet, ¿no es cierto?, no así computadores, ¿ya? Entonces, ahí hay a lo mejor una herramienta concreta de la cual, ¿no es cierto?, en el corto plazo, cortísimo plazo, podemos actuar, ¿ya? Ahora, más para el largo plazo, sin duda que las preguntas se hacen muy odiosas, porque ya teníamos brechas anteriores. Entonces, nuestro problema en educación no es de hoy día, no es solo la pandemia, ¿ya? Tenemos una brecha anterior y eso se nota en un indicador que es bien complejo, que se llama productividad total de factores. Chile no venía creciendo en términos de productividad hace rato, esto estoy hablando antes del estallido social, o sea, la productividad de nuestro país baja, ¿ya? O no había crecido en los últimos años, la inversión en ciencia y tecnología baja, después viene el estallido social y ahora viene la pandemia. Entonces hoy día está compleja nuestra situación. Ahora, el rol del Estado, yo creo que el rol del Estado, y esta es mi opinión, no necesariamente representa a la alianza, pero es mi opinión, yo creo que hoy día el Estado tiene un rol importante que jugar, ¿ya? Nosotros tenemos lo que se llama un Estado acreedor. O sea, ¿qué significa? Chile hoy día no tiene mayores deudas. Chile ya... Hubo años en que tuvimos una deuda externa interesante y cuantiosa, pero hoy día ya no, ¿no es cierto? Nuestro país es acreedor, lo que se llama en economía acreedor neto, ¿ya? Y va a tener que, yo creo que ya están en eso, formar mesas multidisciplinarias. Yo me imagino que el intendente debe estar conversando con distintas personas, lo mismo que acá en Santiago, porque vamos a tener que echar manos a fondos fiscales. ¿Por qué? El tema del desempleo, es que todo depende de cuánto dure el tiempo que estemos, ¿no es cierto?, en cuarentena, ¿ya? Si la cuarentena dura un mes, un mes y medio, el desempleo, ¿no es cierto?, el crecimiento económico va a ser uno. Pero si la cuarentena dura 3, 4 meses, 5 meses, las cifras van a ser distintas. Entonces, hoy día, más que respuestas, hoy día hay que hacerse preguntas y hay que sentarse a reflexionar y pensar en el escenario A. ¿Qué tengo, Estado? ¿Cuánta plata tengo yo para apoyar a los emprendedores? ¿Cuánta plata tengo, ¿no es cierto?, para apoyar a los desempleados que van a estar, que se van a producir, ¿no es cierto? ¿Cuánta plata tengo para salir al rescate, ¿no es cierto?, de poblaciones muy vulnerables? Y a lo mejor va a ser el minuto de volver a tomar deuda externa, no lo sé. Pero esas son preguntas que hoy día y esas son las... y en el tema, ¿no es cierto?, en el tema de las bolas de cristal, o, ¿no es cierto?, hoy día no está para eso. O sea, ya viste tú que la pandemia no fue anticipada.
Y hoy día no es el minuto de tener certezas. El día no es el minuto de las certezas, hoy día es el minuto de las preguntas. Pero esas preguntas hay que hacérselas, ¿no es cierto?, con todos los antecedentes sobre la mano. Y uno de los antecedentes lo quise poner yo en la columna, o sea que me parece bien que eso haya cuestionado y haya levantado, porque vi después un par de gente que le dieron entrevistas y se habló del tema, y me parece súper bien. Súper. Hoy día es importante hacernos preguntas complejas. Y una pregunta compleja es ¿qué pasa con nuestros niños? ¿No es cierto? Eso. Vámonos a otro tema. Hay un proyecto en marcha súper interesante, súper bonito también, que aparte de intentar, apoyar los planes de lectura, ¿no?, de los chiquillos que están sin clase ahora, busca también, ¿no?, un poquito de evasión en buena. Evasión a través de literatura, con buenos escritores, conectados por redes sociales, o sea, todo súper diseñado para que los cabros, los jóvenes enganchen, ¿no es cierto?, y se sumen a esta iniciativa. En concreto se llama Caminos del Espejo y tiene un subtítulo que me encanta, que es Sobre todo mirar con inocencia. Ay, sí, es muy bello. Súper bonito, están con la CMDS, entre otros también participantes. Cuéntanos de qué se trata, quiénes están detrás de esto y cuáles son los objetivos. Ok, a ver, como Alianza Antofagasta, como habíamos hecho ya lo de educación en enero, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 3 hitos al año, y dijimos cómo estar presentes en este momento de la pandemia y cómo colaborar, ¿ya? Entonces, estamos en 2 proyectos en este minuto y los 2 tienen que ver con educación. Uno se llama, al tiro voy al que tú me preguntas, pero el otro se llama Aprendo en Casa, ¿ya? Aprendo en Casa es una plataforma que está siendo levantada principalmente con fondos de la Embajada de Estados Unidos, ¿ya? Y en esa plataforma hay más de 50 organizaciones no solo de Chile, sino que de 6 países más, ¿ya?, poniendo a disposición sus recursos pedagógicos, ¿ya? Libre, gratuito y en español, ¿ya? De tal manera que, y eso es importante para los papás que vean esta entrevista, o para, ¿no es cierto?, los profesores que vean esta entrevista, que lo vean, aprendoencasa.org, porque es material súper valioso que permite a docentes y a papás, ¿no es cierto?, disponer de experiencias innovadoras en aula que han sido un éxito, que han sido probadas y que están ahora gratuitamente a disposición de todo el mundo. En eso estamos colaborando. ¿De qué manera colaboramos? Acercamos, ¿no es cierto?, recursos desde Antofagasta a esta plataforma internacional, y ya se nos sumó Explora de Antofagasta, y hay otras organizaciones que están preparando material, pero Explora de Antofagasta ya dijo sí, y mandó material precioso, porque en Antofagasta tenemos experiencias innovadoras en aula muy positivas, ¿ya? Entonces, bueno, pero así como está Aprendo en Casa, hay otras plataformas, y bienvenidas, y maravilloso que te fijas cómo la gente rápidamente reacciona ante las emergencias, se organiza y salen, desde el ingenio salen cosas maravillosas y desde la colaboración. Bueno, entonces ahí dijimos ya, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Desde Antofagasta, nosotros, ¿qué otra cosa, qué más podemos aportar? Y ahí nos pusimos, ¿no es cierto?, a conversar entre 2 o 3 personas. Una es Isabel Chamorro de la FIDE, que es la presidenta de FIDE, de los colegios privados de Antofagasta. Otra es Marcela Mercado, que tiene un programa en radio que se llama La República de las Letras, y que tiene un club de lectura, ¿ya? El club de lectura que congrega casi 30 personas de Antofagasta que se juntan solo por el placer de leer, nada más que por el placer de leer. Todos son grandes lectores, y que nace un poco en el estallido social este club de lectura, y que por ello se llama Club de Lectura Rebelde, ¿no es cierto? Porque leer es una rebeldía, o sea, sí, claro. Sin duda. En un contexto donde nadie lee, leer ya te hace diferente. Ya, exactamente. Entonces, somos estas 3 mujeres que dijimos ya cómo podemos aportar en este momento,
Y así nace Caminos del Espejo, ya como una forma de aportar al fomento lector, y por lo tanto los libros que se leen diariamente son libros que están en el Plan de Fomento Lector Nacional, ¿ya? No son alejados de lo que el Ministerio en algún momento ha recomendado como lectura, así que por lo tanto es un aporte desde esa línea. Ahora, ¿por qué la lectura y por qué no matemáticas, por decirte, o por qué no ciencia? Porque, y aquí coincidimos también las tres. A ver, pienso lo siguiente: cuando tú estás encerrado en una casa, ya sea chica o ya sea grande, pero estás en encierro, ¿ya? La única forma de mirar el mundo es a través de un libro. O sea, es cierto, tú me puedes decir, hoy día hay internet, hoy día hay un tablet, pero volvemos a la paradoja anterior, que no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene tablet. Claro, me puedes decir, no todo el mundo tiene un libro. Sí, probablemente, ¿ya? Pero los libros te abren universos desconocidos, insospechados, ¿ya? Ojalá inculquemos la pasión por la lectura, ojalá, pero por lo menos abrir una ventanita de ilusión, ¿no es cierto?, hacia un mundo que hoy día no puedes mirar. Es el ejercicio de abrir tu ventana, ¿ya? Abrir la ventana y que hay afuera. Y muchas veces cuando uno abre su ventana, afuera no hay panoramas muy, inspiradores muchas veces. O sea, si yo estoy, ¿no es cierto?, y me voy al campamento, me voy a la población Bonilla y abro mi ventana, probablemente no tengo mucho que mirar. El libro me abre una ventana distinta. Eso es lo que queremos ya. Ahora, Mirar con inocencia viene de un poema de Alejandra Pizarnik, que es una poeta argentina, exactamente. Sí, ella. Y es la primera frase, porque el resto del poema tiene otra connotación, pero eso lo propone la Marcela Mercado y nos hace mucho sentido a todas. ¿Por qué? Porque mirar, cuando tú te enfrentas a un libro y empiezas a leer, tú no tienes ningún juicio previo, ¿no es cierto?, al leer, sino que te dejas enamorar por lo que el escritor te está diciendo y te dejas llevar por eso, ¿ya? Y esa mirada desde la inocencia o ese pararte en esos zapatos inocentes, sin expectativa de nada, es lo que creemos que necesitamos hoy. Hoy día la pandemia nos llama a mirar no desde el juicio previo, sino que a dejar los juicios, a abandonar las certezas, y nos llama solo a reflexionar. Y esa reflexión pura, prístina y, ¿no es cierto?, en el vacío, la puedes hacer desde la inocencia. Es la única forma en que puedes imaginar, no, ni siquiera para imaginar, sino que puedes pararte en este mundo para mirar lo que ocurre, solo mirar lo que ocurre. Bueno, ¿y por qué leer? Porque además de abrirte mundo, la lectura te lleva a estados de análisis de conciencia. Yo creo que hoy día la pandemia, otro mensaje interesante que nos trata de decir es cómo somos más conscientes de nuestra vida, de nuestro entorno, de las relaciones que estamos, cuidando entre los distintos, entre aquellos que no nos conocemos, entre aquellos que son distintos a nosotros. Entonces, la conciencia, el estar consciente de nosotros mismos, es un ejercicio que no sé si solo, pero que se logra principalmente con la lectura. Perfecto. Esther, discúlpame un segundito, nos quedan 8 minutos porque Zoom me deja grabar 40. Está súper bien, súper bien.
Antes de pasar a la otra pregunta, quiero recordar que Los Caminos del Espejo se transmite vía Instagram todos los días, ¿no? Al mediodía están. Todos los días a las 2. Correcto, Caminos del Espejo _, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, así es. Todos invitados. Esther, nos quedan súper poquito tiempo. Me interesa muchísimo conocer las lecciones que deja en el contexto de pandemia para los desafíos de la Alianza Antofagasta. ¿Tienen otra mirada o las miradas que tenían se fortalecen? ¿Cuál va a ser la propuesta de la Alianza una vez que salgamos de esto, durante también lo que viene ahora para ustedes? Sí, yo creo que es súper aventurado decir cuál es la propuesta para cuando salgamos de la pandemia, porque tal como he dicho, creo que es momento de mirar y momento de reflexionar, ¿ya? Yo creo, a ver, la primera como enseñanza que saca es que la colaboración es fundamental y en eso hemos estado. O sea, desde el 2015 que nuestra forma de actuar es la colaboración. Ya lo dijo Yuval Noah Harari, ¿no es cierto?, en una entrevista que dio a principios de la pandemia, dice: la colaboración hoy día incluso debe ser global. ¿Ya? Eso dice Harari. Entonces, lo primero que decimos es, bien, el camino es vía colaboración, estábamos en ello, hay que insistir entonces en ello, en seguir colaborando, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar después? Yo creo que nadie sabe. O sea, es como muy aventurado o muy soberbio que alguien te diga cómo va a ser el mundo. Claro, correcto, correcto. Ahora, ¿qué creo yo que hay que seguir haciendo? Es seguir colaborando. Y para eso es seguir manteniendo las relaciones humanas, pero desde lo humano, no desde lo transaccional, sino que desde lo humano es importante entender qué le pasa al otro en este minuto. Correcto. Y esto es un poquito para los emprendedores. Tus clientes son personas que lo están pasando mal, sus proveedores son personas que lo están pasando mal. Entonces, hoy día acercarse al ser humano que hay detrás, ¿ya? Es súper importante. Entonces, otra enseñanza tiene que ver con algo que creo que hay que seguir insistiendo y fortaleciendo, que es la innovación, ¿ya? La enseñanza de esta pandemia, y nos deja como bien complicado, es cuánto hemos innovado en salud, cuánto hemos innovado en educación, que son las cosas básicas con las cuales el país, ¿no es cierto?, se puede decir desarrollado, ¿ya? Entonces, la pregunta es cuánto estamos innovando desde la región, teniendo la suerte y la bendición de tener a la gran minería, ¿no es cierto?, en nuestra región. Entonces, ¿cuánto de los recursos de la gran minería lo estamos invirtiendo en innovación científica, en innovación tecnológica, social? Pero, o sea, innovación social con base científica y tecnológica, para que no estemos nuevamente inventando respiradores, ¿no es cierto?, de la marcha, en el fondo. Eso es un poco el... Y el otro mensaje es que lo otro que nos llena como de harta satisfacción es que en el mundo tú estás viendo hoy día algo que se llama la colaboración radical. La gente que tiene patentes de respiradores, la gente en otras partes y que tiene patentes, ¿no es cierto?, de mascarillas, las están liberando y las haciendo para que todos podamos hacerlo. Eso es maravilloso. Y eso, como alianza, nos dice, bueno, estamos en el camino correcto. O sea, la colaboración entre los distintos y desde la generosidad es lo que creo que nos salva al final del camino. Perfecto. Y ahí construiremos, y desde ahí construiremos en el fondo. Perfecto. Me quedan 2 minutos, Esther. Agradecerte muchísimo tu tiempo. Quédate conmigo. Quiero despedir el programa primero, muchachos, coweber todos. Ahí estaban las palabras de la cofundadora de la Alianza Antofagasta. Nos esperamos también en la próxima entrevista. Y Esther, a ti muchísimas gracias de nuevo. Y estamos atentos a lo que están haciendo.
para poder difundir también toda la actividad de la Alianza Antofagasta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, que le vaya bien. Chao, chao.